y a través de eso, de ahí, vamos a comenzar a querer seguir. Dios puede recuperar lo que tú has perdido. Dios puede recuperar lo que el enemigo te ha quitado. Dios puede recuperar lo que el enemigo ha querido sustraerte. Dios puede recuperar lo que el enemigo te quitó: tu familia, tu trabajo, tu felicidad, tus ganas de vivir, tus ganas de seguir adelante. Dios puede recuperar todo eso. En Dios todo es recuperable y vida sale de un valle de muerte. Ok, vamos a leer 1 Samuel 30 del 1 al 10 y después brincamos del 16 al 19. ¿Quién me ayuda del 1 al 10? ¿Quién dijo yo? Ok, estamos aquí. Dice 1 Samuel 30 del 1 al 10. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y así. Número 1. La gran debacle. Ok, gente, la historia comienza así. La historia, David está en un territorio llamado el Negev. El Negev es un territorio grande que se encuentra como dividido en un tipo de frontera con Israel, como que comparten un tipo de frontera ellos, ¿verdad? Es como un tipo de frontera. Aquí está Negev y aquí está la parte de Israel. El Negev le pertenece a los filisteos, a la parte de los filisteos. Y entonces resulta que cuando David es ungido, al rey Saúl le entra un espíritu de persecución contra David, un espíritu de envidia contra David, ¿verdad? Por lo que David había hecho y lo que David había comenzado a hacer. Y entonces resulta que David tiene que salir huyendo de ese lugar, tiene que salir volado, porque el hombre anda detrás de él para querer matarlo. Entonces David llega y toma posición y lo dejan estar en la tierra del Negev. Tiró esa bomba atómica en tu corazón y comenzó a despojarte de cosas que Dios te había dado. Yo no lo sé, pero usted sí lo sabe. Usted sabe cuál es ese desierto que mantiene usted en su corazón en este momento. Usted sabe cuál es ese desierto que usted mantiene en su corazón en este momento. Usted sabe qué es lo que el enemigo ha comenzado a hurtar de lo que Dios le ha dado a usted. Usted sabe qué es lo que el enemigo le ha quitado. Usted sabe qué es lo que el enemigo ha afectado. Usted sabe que el enemigo te quitó tu trabajo. Tú sabes que el enemigo te quitó tu familia. Tú sabes que el enemigo tocó tus finanzas. Tú sabes que el enemigo comenzó a tirar bombas atómicas en aspectos específicos dentro de tu vida. Tú lo sabes. Pero te tengo una noticia: en Cristo todo es recuperable, gente. En Cristo todo es recuperable, gente. En Cristo todo es recuperable, gente. ¿Quién está listo esta mañana para recuperar algo? ¿Quién está listo esta mañana para recuperar algo? ¿Quién está listo esta mañana para recuperar algo? Les voy a contar una pequeña historia para entrar en materia. Existía un rey, que ese rey era una persona que era un poco malhumorado cuando se enojaba. O sea, un chichoso, como le llamamos habitualmente. O sea, era ese tipo de persona que cuando tenía algún problema, pues se malhumoraba, comenzaba a hacer y comenzaba a escupir sapos y culebras de todo momento, ¿verdad, Brian? Y entonces, ese rey resulta que tenía un siervo que estaba siempre a la par de él. Y siempre que sucedían esas cosas, el siervo llegaba y le decía: tranquilo, rey, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y resulta que pasaban un montón de cosas y se le arrimaba otra vez el siervo: tranquilo, rey, Él es bueno y Él sabe lo que hace. Resulta que un día el rey le gustaba cazar y se va a cazar. Y cuando está cazando, llega y se pega un tiro en un dedo y se vuela un dedo. Y ahí viene quién apareció: el siervo. Tranquilo, rey, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y el hombre chorreando la sangre ahí, despedazado el dedo. Y el siervo dice: tranquilo, rey, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Claro, lógicamente el rey se sintió burlado, se sintió que estaba siendo basureado, como le llamamos habitualmente nosotros, ¿verdad? Y lógicamente, ¿qué hizo? Agarró y le dijo al siervo: agarren y lo meten a la cárcel, porque yo no soy ningún tipo de persona para que se estén burlando de mí. Pasó el tiempo, el rey recuperó parte de la movilidad de su mano, pero siempre quedó defectuoso su dedo porque se lo había amputado una parte, y volvió a cazar al tiempo después. Estando cazando con una expedición de gente que venía con él, fueron capturados por una tribu de caníbales en ese lugar.
Y en esa tribu de caníbales los agarraron, los incautaron y los llevaron. ¿Y qué comen los caníbales, gente? Carne humana. Eso es lo que comen, ¿verdad? Y resulta que cuando iban a comerse al rey, vieron que el rey tenía un defecto en su cuerpo porque le faltaba un dedo. Y resulta que los caníbales no comen cuerpos defectuosos porque tienen que estar completos. Y se comieron a todos los que tenían en la expedición, pero al rey lo dejaron libre. Y el rey salió yendo por el bosque, iba corriendo y corriendo y corriendo. Y mientras él iba corriendo por ese bosque, él iba pensando: mi siervo tenía razón, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y él iba meditando en eso, y él iba meditando, ¿verdad? Cuando llega a su palacio, manda a traer a ese siervo, ¿verdad? Y le dice a los asistentes que él tiene: váyanme a traer al siervo, quiero hablar con él. Y cuando traen al siervo frente a él, le dice el rey: siervo, es cierto, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Yo me amputé el dedo y Dios tenía un propósito de que yo me amputara ese dedo, porque si yo no me hubiera amputado ese dedo, a mí me hubieran comido esos caníbales ese día. Pero Dios es bueno y Él sabe lo que hace, y yo me he dado cuenta que hizo en mí. Pero ¿qué hizo en ti? Yo te mandé a la cárcel, dice. ¿Qué hice en ti si te mandé a la cárcel? Y el siervo, tomando sabiduría de Dios, le dijo: rey, Dios es bueno y Él sabe lo que y él sabe lo que hace. Porque si yo he estado en la cárcel, hubiera ido contigo a la expedición, y yo sí estoy completo, rey, a mí sí me hubieran comido ese día. Pero Dios es bueno y Él sabe lo que hace, gente. Entonces hay que entender, gente, de que Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Hay veces nos ponemos a reclamar más de la cuenta. Hay veces nos ponemos a decir, a reclamarle a Dios: Dios, ¿por qué? Dios aquí, Dios allá. Gente, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Ese hombre, si no hubiera estado, si no se hubiera amputado ese dedo ese día, si no hubiera sido enviado a la cárcel, tienes que creerle a Dios que todo es recuperable. Gente, lo que les quiero entender es: no peleen en una guerra para descuidar a ustedes. No vayan a pelear una guerra cuando van a descuidar a ustedes. Están poniendo la mirada en el lugar incorrecto, y por un mal posicionamiento que tienen en sus vidas, Satanás está ingresando, está limpiando, está barriendo lo que Dios te prometió, lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha traído a tu vida, lo que Dios ha tenido en tu vida, tu ministerio. Todo lo está barriendo, pero está peleando guerras que no son tuyas. Eso le pasó a David. Eso dice la Biblia que le pasó a David. David estaba peleando la guerra que no era la de él, y por enfocarse en una batalla que no era la suya, al final terminó perdiendo lo que más amaba en ese momento: era su familia. En ese entonces también me fue, no fue bien alto, que la vean. ¿Cuántos de todos nosotros hemos desvelado toda una noche por situaciones normales que nos pasan en un trabajo? Enrique, ¿no estás Enrique? Enrique, ¿cuántas veces se desveló la semana anterior por trabajo de campamento, Enrique? Bueno, y si me preguntan a mí, les digo. Aquí me meto como 15 de no dormir, pero no importa, aquí estoy. Gente, la siguiente pregunta que les hago con todo el corazón: ¿cuándo fue la última vez que tú amaneciste con agenda programada simplemente para clamar delante de Dios por lo que te debe dar? Levante la mano. Ya vamos entendiendo, ¿no? Vamos comprendiendo un poco. ¿Cuándo fue la última vez que tú, en agenda programada, decidiste velar toda una noche por lo que el Satanás te había quitado? Va a determinar el éxito que tú tengas en lo público. La intimidad de Dios, gente, la intimidad de Dios es donde se recibe esa fuerza sobrenatural, es donde comenzamos a recibir ese aspecto sobrenatural sobre nuestras vidas, es donde comenzamos a sentir que comenzamos a tener fuerzas, es donde comenzamos a sentir que lo sobrenatural viene ante nuestra vida, entra en nuestra vida, y eso sobrenatural es ese voltaje que necesitamos, gente. Y comenzamos a hacer cosas que no estábamos presupuestadas para hacer, comenzamos a hacer cosas que no podemos hacer. ¿Quién iba a pensar que ya tonto? Ahora de repente la gente no es trabajo, tranquilo. Pero ¿quién iba a pensar eso? Pero Dios en lo sobrenatural de Dios te hace hacer cosas
que tal vez nunca quisiste hacer, que nunca pudiste hacer, pero cuando entras a la presencia de Dios y rascas ahí, tocas el corazón, comienzas a tocar. Porque sabiduría es saber reaccionar ante las agresiones que otros te hacen. Sabiduría es saber reaccionar ante las agresiones que otros te hacen. Porque sabiduría es saber reaccionar ante las agresiones que otros te hacen. Porque sabiduría es saber reaccionar ante las agresiones que otros te hacen. Eso hizo David. Cuando todo el mundo se le venía encima a David tuvo sabiduría, supo manejar la situación y pidió el éfod. Y ahí es donde viene la situación del punto 3, es el penúltimo punto que le voy a explicar. David consultó a su Dios qué era lo que tenía que hacer.